Comenzar. Recording in progress. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este taller. Esta es la última semana de los talleres. Qué alegre que pues hayan decidido terminar y estudiar este periodo con nosotros y pues enfocarnos un poquito más en lo que es todo lo cultural, ¿verdad? Porque pues la lengua, digamos que la llevamos ahí, el idioma lo llevamos un poquito ahí durante las clases, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo otras cosas que normalmente en las clases pues no las platicamos. Y este día vamos a tener la primera parte del tema de las deidades nahuas. Este tema creo que lo dimos a inicios de año, probablemente algunos se recuerden. Sí lo dimos una vez en este año, no sé en qué módulo lo dimos, pero sí lo estudiamos. Hemos tratado de enriquecerlo más, agregando algunos elementos y algunos personajes nuevos también. Para que, pues, si usted dice, esto quizás yo tomé este curso o este taller a inicios de año, sepa que por eso es que lo hemos dividido en dos partes. Esta clase estaba para darse en una hora o hora y media, pero ahora se ha enriquecido y se ha dividido en dos partes, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar la primera parte de ellos. Bien, bueno, para comenzar, quiero decirles que el término Dios, sí, o deidad es un término incorrecto. Para nosotros son señores y señoras, porque el término deidad o Dios, pues vino con la nueva religión. Entonces son señores y señoras. Ese era el término que tenían antes. No eran dioses. Porque sí, hay mucha gente que dice, es que antes se tenían un montón de dioses, ¿verdad? Habían dioses, pero si la palabra Dios fue traída de los españoles para acá, entonces ¿cómo podíamos tener? Son señores y señoras, ¿verdad? Eran seres superiores que no eran como usted ni como yo, sino que eran seres especiales dedicadas a ciertas tareas, ¿sí? En la naturaleza. Tenemos también, vamos a hablar un poquito sobre el sincretismo religioso. La pregunta sería tal vez, ¿qué es el sincretismo? Y luego también, ¿qué es el sincretismo religioso? El sincretismo es la unión prácticamente de dos culturas. Eso es un sincretismo, ¿sí? Y en este tema nos vamos a enfocar directamente cómo es que dos culturas pues tienen sus propias creencias religiosas y finalmente se convierten en una, ¿sí? Resultando en muchas de las creencias que como salvadoreños tenemos. Durante la invasión, la intención era despojar a las comunidades indígenas de sus creencias, cultura, idioma e imponer una nueva religión. Fue ahí donde se impuso un nuevo orden, el cual traería consigo nuevas creencias, nueva cultura, nuevo idioma, nueva religión. Los abuelos de esa época, para conservar o salvaguardar lo poco que conservaban, optaron por disfrazar a sus seres superiores y pues prácticamente algunos llaman a esto como santería, ¿sí? Lo cual consistía en disfrazar a una deidad local por otro santo cristiano. ¿Sí? Esto de la santería no ocurre solamente con los pueblos indígenas, también ocurre mucho con los pueblos afro también. Y básicamente, ¿qué es? Es, sí, es como que yo ya tenga a alguien, un ser superior en quien confío, pero viene alguien nuevo de otra cultura, como fueron los españoles, y entonces le dice, mira, ya no puedes seguir creyendo en eso, en esa persona, en esa cosa, en ese ser superior. Ahora mejor cree en esto, ¿sí? Entonces, pues prácticamente, ¿qué es lo que hacían nuestros abuelos? Decir, está bien, porque recordemos, no sé si se recuerdan en la clase de la toponimia. Veíamos ahí algunos códices y yo les mostraba también algunos castigos que aparecían en el manuscrito de Gasglow, en donde decía, por ejemplo, castigo otorgado a indio, parece que decía, por avergonzar nuestra fe. Sí, o sea, y salían ahorcados o salían quemados.
Entonces, prácticamente, pues eso es lo que sufría la gente, ¿verdad? Torturas, sometimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacían nuestros abuelos? Ellos deciden decir, ah, está bien, sí, voy a aceptar a tu nuevo Dios, a tu nuevo ser superior, pero debajo de él voy a seguir viéndolo como el mío, ¿sí? Y justamente por eso, durante la conquista y la colonia, una estrategia común de los españoles fue construir iglesias católicas sobre antiguos lugares sagrados indígenas, ¿sí? Ellos se pusieron a pensar, ¿cómo hacemos para que esta gente venga a la iglesia? ¿Sí? Para que busque a Dios, el nuevo Dios. Entonces ellos dijeron, ah, bueno, fíjate que se reúnen en este lugar para hacer sus ritos, sus ceremonias. Entonces construyámoslo sobre ese lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ellos ya iban a ese lugar buscando a sus señores, iban a seguir yendo a ese lugar, pero iban a encontrarse a un nuevo señor. ¿Sí? Este acto tenía doble propósito, ¿verdad? Número uno, simbolizar la superioridad de la nueva fe, ¿sí? Como diciendo, pues nuestra fe es superior o más fuerte que tus creencias. Y la otra sería facilitar la conversión de los pueblos indígenas, que fue una buena estrategia. Al construir una iglesia en un lugar ya considerado sagrado, los colonizadores esperaban que los indígenas se sintieran atraídos hacia la nueva religión. Cosa que pues hasta el día de hoy podemos decir que fue un buen plan porque pues la mayoría de abuelos, de abuelas, pues cambiaron totalmente su fe. ¿Sí? Ya no hay personas que crean en seres antiguos o personas que hayan sobrevivido con sus creencias desde aquel entonces, no las hay. Entonces fue un buen plan para evangelizar. La iglesia, uno de los mejores ejemplos en El Salvador sobre este sincretismo que les menciono, esta práctica que les menciono, es la iglesia de Santa Cruz de Roma en Panchimalco. Esta iglesia es una iglesia colonial construida en 1543. En esta iglesia se encontraron en sus paredes figuras indígenas. La iglesia también fue construida sobre un lugar sagrado para los nahuas. Algo curioso también, Santo Domingo de Guzmán, enfrente de la iglesia de Santo Domingo vamos a estar el 13 de diciembre. Esa es otra iglesia de las más antiguas de Latinoamérica. Si usted tiene el chancecito de ir, ese día no, yo creo que siempre está cerrada, pero si usted tiene la oportunidad de ir, puede ir eh, a darse una vueltecita por ahí durante el evento y puede ver el campanario, puede ver las paredes, pero es una de las iglesias más antiguas de toda Latinoamérica. Bueno, después de esa pausa, ¿verdad? Lo que estábamos hablando es que pues prácticamente estas iglesias se construyen en lugares estratégicos, pero ¿qué ocurre? También tenemos que regresarnos en el tiempo, vea, ¿sí? Imagínese usted vaya hacia la época colonial, ¿sí? ¿Quiénes van a ser la mano de obra que van a construir estos templos? Porque recordemos, españoles eran pocos, ¿sí? Pero ellos venían y sometían a pueblos, ¿verdad? Esclavizaban a pueblos. Entonces, ¿qué hacían? Pues ponían a construir a los propios indígenas estos templos, estas iglesias, y entonces ahí es donde nuestros abuelos de aquella época se las ingenian y dicen, pues si nos van a hacer venir para acá, pongamos aquí una imagen de tal señor, ¿verdad? Y aquí otra de otro señor, y aquí otra de otro señor. Por lo tanto, dentro de las paredes quedan los señores, ¿verdad? Quedan estas figuritas que se van encontrando con el paso del tiempo. Esto no solo ocurre en esta iglesia en Panchimalco, en El Salvador, esto eh, ocurre en otras iglesias. Tenemos, por ejemplo, la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en Izalco, de Sonsonate, conocida por su fuerte herencia indígena. La iglesia local también muestra signos de sincretismo religiosos y se han encontrado elementos decorativos indígenas.
Sí, estamos hablando que aquellas iglesias coloniales siempre guardan algo dentro de sus paredes, dentro de sus muros, ¿sí? Porque recordemos que fueron construidas sobre lugares sagrados e importantes para nuestros pueblos. Esto no ocurre en El Salvador. Vamos a ver un caso en Guatemala y Más después es el platicamos un ícono poquito principal más. de Chichicastenango. Su historia data de 1940, fecha en la cual se terminó de construir el templo que conserva una característica especial, el haber sido construida sobre un antiguo altar maya. No tienen dentro de su infraestructura, no tiene hierro más que solo barro, arcilla, material hecho de barro, ladrillo, adobes. Si se da cuenta el tamaño o el grosor de las paredes, una gran riqueza arquitectónica y que se mantiene y ese es uno de los atractivos en Chichicastenango. Su arquitectura de tipo colonial ha soportado diferentes sismos que han ocurrido en Guatemala. Según dicen los abuelos, era un cerro, podríamos decir, y donde estaba un altar, un petitorio, en idioma quiché le decimos tambal, es algo para pedir. Sus escalinatas, 18 en total, las cuales representan los 18 meses del calendario maya, más 2 que se encuentran en la parte superior, las cuales conducen al interior del templo. Se dice que es al pasar de un mundo normal hacia el supramundo, un espacio de conexión con el Ajau, Dios, un mundo de espiritualidad, alejado del mal. Frente al templo se encuentra un altar, el cual es utilizado para la realización de ceremonias ancestrales, donde sacerdotes mayas invocan al Ajau por medio de incienso, velas y otras ofrendas para pedir por las cosechas, negocios, salud, entre otras cosas. También podemos... Bien, acá hay algo bien interesante. Esta iglesia también tiene su historia porque acá es donde se encontró el Popol Vuh, debajo de esta iglesia. Acá no sé si, bueno, hay varias cosas que llaman la atención. Primero, la construcción, número de escaleras. Segundo, que fue construido, en el reportaje lo dicen, sobre un lugar, ¿verdad? Que en donde ya se realizaban ceremonias indígenas. Ahora, lo otro bien interesante es que es una de las iglesias, porque recordemos que en Guatemala la cultura indígena pues está más arraigada al pueblo. Por lo tanto, resulta que no es de sorprenderse que usted vaya a la iglesia y se encuentre con rituales mayas en sus afueras de la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque la gente sigue visitando el lugar, pero no a su iglesia. Sigue visitando el lugar que era el lugar de culto antiguo para esa cultura. Entonces, aquí vemos que está un poquito más profundo todavía, porque en El Salvador los pocos recuerdos que se tienen, pues digamos que es lo que se ha encontrado en los muros o ciertas características, pero acá se conserva un poco más, sí, de todo el aspecto religioso antiguo, ¿verdad? ¿Qué opinan de este video que acaban de ver? Y sobre lo de la iglesia de Panchimalco y de Izalco, por ejemplo, ¿qué piensan? Tamachtiani, una Sí. consulta para aclarar, las personas que van a esa iglesia en Guatemala, ¿van Ujú. porque son cristianos o porque están practicando, o sea, lo antiguo, o es una combinación de los Es dos? una combinación de los dos, sí, porque digamos que pues la persona que entra a la iglesia pues va por su creencia católica, ¿verdad? Pero también hay personas que no profesan la religión católica como tal, sino que tienen su propia no sé si llamarla religión, sus propias creencias y pues y hacen sus rituales afuera porque también respetan, ¿verdad? La nueva religión pero como está ubicada en un lugar sagrado, pues ni la iglesia se puede oponer porque ellos se llegaron a poner, ni las personas con su fe antigua se pueden oponer porque ya está la iglesia construida ahí, ¿verdad? Es un espacio donde conviven ambas culturas, ambas creencias. Payush. Sí, Sebastián, yo sí tengo sí, una pregunta y siempre ha sido mi pregunta con relación al Popol Vuh. sí. Eh,
tengo idea, no recuerdo cómo se llama el cura que lo transcribió al castellano, pero a su manera, con sus creencias del catolicismo. Una vez le mencioné que puede ser que no me gusta el Popol Vuh. O sea, debe de haber, hoy que usted lo menciona, si hay uno que es creíble en Guatemala, pues qué lindo sería leerlo, porque yo siempre lo he rechazado por eso. Sí. Sí, bueno, fíjese que realmente no sé cuántos tipos de traducciones habrán y Ujú. si, por ejemplo, habrá una versión, digamos, directamente de los pueblos, ¿verdad? Porque sí, la versión que todos conocemos hablan de dioses, ¿verdad? Desde la parte desde que mencionan a Dios, pues ya sabemos que no es algo propio. Pero lo mismo ha pasado con, por ejemplo, la Biblia, ¿verdad? La Biblia existe en un idioma original y se ha traducido a muchos idiomas y pues cada autor ha hecho una Le da traducción diferente, ¿verdad? Su interpretación. Entonces, sí sería de averiguar si existen más traducciones de la habitual o de las que normalmente todo mundo conoce, ¿verdad? Sí, vaya sí. esta Y muchacha. Ale tiene una pregunta, creo. No, respondiendo a la compañera Morena Leiva, de hecho, sí hay varias traducciones. Ujú. La que encontró pues, fue el Francisco Jiménez, que fue el que salvó el Potbú. Pero yo le recomiendo una traducción que es un guía espiritual maya, Kij, de la parte quiché. Lo tradujo en quiché, es abogado y el guía Ah, espiritual. El señor se llama Arián Inés Chávez. Si tienen Adrián la, opor- Inescha. Ajá, si tienen la oportunidad de ir hacia Guatemala y buscar los editoriales, les voy a enviar unos links. Por favor. Es un gran libro y sí, no es como los que venden en las librerías acá en El Exacto, eso es lo que Salvador, yo quiero. Sí, porque sí. sí está muy basado en la Biblia. La parte religiosa. Sí, porque mencionan acá, la Reina Chávez mencionan los balán, o sea, todo lo que es propio del quiché. Ujú. Y aquí tenemos un claro ejemplo, Tamastiani. Fíjese que en la zona de Chalchuapa, yo he estudiado Ujú. bastante Chalchuapa, ya Sí. tengo como 6 o Gracias, 7 años. Erne. Gracias. Y en la finca San Antonio, que es un sitio arqueológico, cabal en la estructura, que es la más grande, de hecho, de la zona de Chalchuapa, está un altar de una pequeña, pues un pequeño altar simbolizando la iglesia católica. Le voy a enviar una foto en el grupo para que vean ahí. Solo era un Sí. comentario, Tamustiano. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Bueno, Gracias. bueno, Eh, diga. Machani, otra pregunta Diga. acerca de Popol Vuh. En el idioma original en el que está escrito, ¿los pueblos de hoy en Guatemala lo pueden leer? Fíjese que sí, de hecho ahorita que estaba hablando Alex, me acordé que yo no sé si este año o el año pasado vi unos talleres en donde se estaba leyendo en su idioma original, pero como pues yo no entiendo el idioma, dije yo pues para qué me voy a asistir, vea, pero sí, vi que hacen lecturas en el idioma original. No sé si eso quedó grabado o qué, pero sí vi que lo estaban promocionando mucho en internet una comunidad de hablantes. Entonces, sí, deben hacer sus lecturas, ¿verdad? Vamos a averiguar un poquito más. Bueno, vamos a seguir y siguiendo con esto mismo de los templos, porque ya vimos El Salvador, vimos Guatemala, vámonos hasta República Dominicana. Tenemos un caso y cada vez usted se va a ir sorprendiendo más. Vamos a hablar sobre la Catedral de San Ildefonso. Oficialmente conocida como la Catedral de San Ildefonso, esta gran iglesia fue construida en 1561 y 1598. El sitio de un templo maya y agregando al insulto. Ah, no, perdón, este es de México, perdón. Este es el templo de un sitio, vamos a ver, en el sitio de un templo maya. Esto ya lo vimos repetido, ¿vea? Lo vimos en El Salvador, lo vimos en Guatemala, lo vemos en México. Y para agregarle insulto todavía,
ocuparon las piedras del sitio sagrado como materiales de construcción, ¿sí? La Catedral de Mérida es la segunda más antigua después de la de Santo Domingo en la República Dominicana. Y algo muy curioso, ¿cómo es que se sabe que de lo que demolieron ocuparon para su construcción? Porque en el campanario del lado izquierdo pueden ver la figura de Kukulcán, ¿sí? Kukulcán es la misma, es el mismo Quetzalcóatl, ¿verdad? Para nosotros era Quetzalcóatl, para los mayas eran Kukulcán, ¿sí? La deidad maya que se encontraba labrado en una de las pirámides derribadas por los españoles, ¿sí? O sea, acá sí fue demasiado, ¿verdad? No solo bastó en que se construyó sobre un lugar sagrado, un lugar que ya estaba hecho, sino que las mismas piedras que de haberlo derrumbado, pues se ocuparon para su construcción, ¿verdad? Entonces fue un ataque más bajo, por así decirlo, ¿verdad? Y tenemos otras iglesias para que usted, por si le gusta leer un poquito más, haga sus averiguaciones. Por ejemplo, tenemos la iglesia de Santo Domingo en Oaxaca, México. En la ciudad de Oaxaca, la iglesia de Santo Domingo fue construida sobre lo que originalmente era el templo de los danzantes, un sitio zapoteco. La iglesia de San Pedro Apóstol de Cholula, México. Esta es la iglesia, o esta es de lo que más va a encontrar usted información. Esta iglesia está construida sobre la pirámide más grande del mundo, ¿sí? No sé si se recuerdan, en el nivel 1 hablábamos de que la pirámide de Cholula o el templo de Cholula y la pirámide de la Danta son las que se disputan el primer lugar como las más grandes del mundo, cosa que casi nadie lo sabe, casi nadie habla de ello. Sí, estamos hablando que son más grandes que las pirámides de Egipto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta iglesia, la de San Pedro Apóstol, se construyó encima del templo más grande o uno de los templos más grandes del mundo, ¿sí? Prácticamente como para decir, bueno, aquí no hay nada, solo está la iglesia y pues ocultar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Con esto hay un gran problema, porque la iglesia también ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. No se puede demoler, no se puede estudiar el templo, no se puede tener acceso a el templo. ¿Sí? Entonces, porque ambas cosas, pues en teoría son importantes, ¿verdad? Entonces, pero lastimosamente, pues no se han podido hacer los estudios necesarios porque no se puede dañar el templo, no se puede dañar la iglesia que está construida encima. Y tenemos el Templo Mayor de la Ciudad de México, aunque no hay una iglesia construida directamente sobre el Templo Mayor. Azteca en el Zócalo de la Ciudad de México, la Catedral Metropolitana fue erigida cerca y se utilizaron piedras del Templo Mayor en su construcción. La iglesia de Santa Clara en Cusco, igual que todas estas iglesias tienen una misma historia. Y la iglesia y convento de San Juan de Santo Domingo, Cusco también. Este complejo fue construido sobre el Templo del Sol Inca, incorporando muros y estructuras incas en su arquitectura. Entonces hemos visto que prácticamente fue un modo de operar, fue un modo de trabajar que tuvo la iglesia, que fue bastante abusiva, ¿sí? Bastante abusivo porque prácticamente, como veíamos al principio, ¿verdad? Lo hicieron con dos intenciones. La primera era demostrar quién tenía superioridad y segundo, pues, facilitar la conversión de los pueblos, ¿verdad? Entonces ahí les dejo esos datos por si ustedes quieren seguir un poquito más leyendo sobre estas cosas que ocurrieron. Sí, Samuel. De hecho, en la Catedral del Zócalo en México, si uno entra, el piso es transparente, uno puede ver partes de lo que está edificado abajo. Es práctica, es como que uno está pateando encima, ¿no? Sí. Interesante. Sí, de Sí, hecho, pues porque pues uno puede entrar
a la Iglesia Católica, a hacer todo lo que es católico y a arrodillarse y estar viendo que uno está encima de otra cosa, ¿no? Mm, muy interesante, Samuel. ¿Y Valerie? Tamachiani, una pregunta y me gustaría saber la opinión de los compañeros también. Fíjese que hace años atrás, cuando yo estaba en la universidad, me acuerdo que un profesor había dicho, y no lo digo porque él tenga la razón, o sea, lo estoy diciendo porque me gustaría saber su opinión, porque usted tiene más conocimiento sobre el tema. Él había dicho que fue fácil que los indígenas se convirtieran en cristianos porque sus religiones originales tenían aspectos que eran violentos o que no era algo que a ellos les gustaba. Entonces, cuando el cristianismo lo trajeron los europeos, decían, bueno, mejor me convierto al cristianismo porque es una religión, o sea, si comparo dos cosas que son malas, el cristianismo es menos malo, porque en mi religión hay mucho sacrificio humano y que no sé qué, que bla, bla, bla. Y ahora sabiendo que tenemos pueblos originarios Ajá. que son tan diversos, hay de todo. ¿Usted cree que hasta cierto punto él tenga un poquito de razón con ciertas comunidades o cuál es su opinión? No, yo pienso que no tiene mucha razón y acá están sacerdotes torturando a los pueblos indígenas porque no querían convertirse. Entonces, no les quedó de otra, era sí o sí a la conversión. Quemaron sus conocimientos, los ahorcaron, los quemaron vivos. Y pues a muchas personas se enojan con esto, pero la gente dice, bueno, pero es que antes por sus dioses mataban, que hacían sacrificios y que no sé qué, pero ya leyeron un poquito sobre la Santa Inquisición. ¿Cuántos muertos hubieron en la Santa Inquisición? Si ustedes se ponen a investigar en eso, prácticamente en nombre de Dios han matado todas las culturas. Entonces, sí es, o sea, no es que, esta es más santa, esta es menos santa, esta es más buena, esta es menos buena. Todas las culturas cometieron sus errores y todas las iglesias también cometieron sus cosas, ¿verdad? Pero podemos ver que el proceso de conversión a la fe no fue nada bonito. Veíamos en la imagen anterior personas en la hoguera colgadas, los libros quemados también, los conocimientos, dice, personas rapadas perdiendo sí, como su honor ante esto, ¿vea? Entonces, no fue un proceso bonito, no fue un proceso fácil, fue un proceso impositivo. Ay, uy. Bueno, pero también usted quería la opinión de los compañeros, también pueden opinar. Esa es mi opinión solamente. Ahí le escribí algo, para que no se me olvidara, lo escribí. Sí. Que es, pero prácticamente aprobando lo que dice Tamastiani. Y sí, yo soy de quienes, igual que usted, ah, he aprendido pues, que acá nosotros teníamos símbolos que se parecían a los cristianos y que por eso nos hicieron leña y cosas por el estilo, ¿no? Ujú. Sí, gracias, Samuel. Sí, bueno, sí, también hubieron aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, sí, ustedes están viendo que, por ejemplo, esto del sincretismo religioso, en parte fue sencillo disfrazar nuestras creencias y hacerles creer a los religiosos de aquella época que habíamos aceptado totalmente su fe, pero eso fue una lucha interna que solo las personas de aquella época pudieron comprender o vivir, pero a la larga la iglesia terminó ganando, ¿verdad? Porque era algo interno, algo que ellos se lo guardaban para sí mismos, pero con el paso del tiempo se sincretizó. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay dos manos levantadas, digan.
Bella. Yo quisiera comentar con lo que mencionaba Valerie, también y usted mencionaba Tamashtiani, que fue muy violento. Creo que mencionar eso, como dijo ese profesor, era más fácil porque no era tan violento. Es bastante eurocéntrico, ¿no? Es como pensar así, lo blanco, lo europeo es mejor. Y creo yo que ese es un argumento que se ve bastante, la gente siempre saca eso de, pero habían sacrificios de personas, pero como que siempre se les olvida, ¿no? Toda la historia de la iglesia, justo como decía usted, ¿no? Han aplastado todas las culturas, todas las religiones con el banner de en el nombre de Dios, incluso le han llamado Guerra Santa, Santa Inquisición, o sea, lo Sí. han disfrazado, lo han santificado como para decir no está mal. Y pues es reciente y estaba viendo una noticia de que me parece que en Japón, en un lugar en Asia, han prohibido que se le diga a los niños, a las niñas que se van a ir al infierno por hacer X, Y, Z, porque se considera que ese es un abuso. O sea, quizás ahora se tiene como normalizado decir, ah, sí, se va, Dios te castiga y te quemas allá en las llamas del infierno. Pero si nos ponemos como a pensar, ¿acaso eso no es cierta violencia psicológica también? Entonces creo yo que las personas se vuelven como muy eurocéntricas, ¿no? Y no ven como todo el contexto detrás de todo. Gracias. Sí, gracias. ¿Y Bella? Eh, Yektayua, Tamashtiani, Unugus Yo. Kumpawan. Es más un comentario y quiero decir ante cualquier cosa, a mí me fascinan los idiomas y el lenguaje y también estudiar las religiones y bueno, la historia. Y realmente es una cosa que me ha causado, bueno, me ha impresionado mucho realmente, como sabemos todos nosotros. El lenguaje, el idioma, es uno de los principales instrumentos del imperialismo y la colonización. Y fíjase qué tan fuerte, qué tan profundo es en nosotros, que cuando nosotros hablamos de esta figura Jesús, y digo esto con todo el respeto del mundo, yo respeto a todo el mundo que quieren creer en lo que quieran, pero ¿cómo que no vamos a hablar de sacrificios humanos? Si se supone que Él fue sacrificado por su propio Padre, vamos a empezar por ahí. Y también con las tradiciones católicas de, ¿cómo se llama esto? La hostia y beber la sangre de caballeros, perdóname usted, pero la hipocresía está. Y bueno, eso, con Así es. permiso. Sí, este es Has un hablado tema algo muy muy, cierto, muy Bella, polémico, pero muy sí, sí, cierto, sí. muy Sí, cierto. es un tema que da mucho de qué hablar, pero sí, o sea ahora pues hay que respetar mucho lo que cree cada persona, como Exacto. Y, decía Bella, y cada uno disculpo, puede siempre, creer, siempre con ¿verdad? mucho Sí, respeto, sí, siempre con mucho sí, así respeto. es. Sí, Muchas, pero sí, o sea, como vemos, sangre hubo en todas partes, ¿verdad? Todas las iglesias han sido iguales. Sí, muchas ¿había más? gracias. Sí. Solo quería decir muchas gracias por los comentarios. O sea, no es que yo esté de acuerdo con el maestro que dijo eso, sino que quería saber si había un poquitito, aunque sea 1% de verdad en lo que él estaba diciendo, ¿verdad? Por eso quería aclarar eso. Muchas gracias. Gracias, Valerie. Bueno, vamos a continuar para no meternos en problemas. No, está Exactamente. bien. Bueno, vamos a hablar, bueno, regresando, ¿verdad? El sincretismo religioso ya para aterrizar este tema y continuar con o comenzar con el tema de ahora. En la actualidad ya no se realizan actividades puramente indígenas en las comunidades, me refiero en las comunidades indígenas, ¿verdad? Porque usted dice, por ejemplo, vea, usted dice, es que fui a Izalco y en la cofradía hacen actividades indígenas. Sí, pero es cofradía cristiana, ¿sí? Tiene elementos cristianos. Fui a tal lugar y pues, bueno, en Santo Domingo, muchas personas llegan a Santo Domingo, miren y a dónde me pueden hacer un ritual, ¿vea? ¿De qué habla, vea? ¿De qué habla? Entonces, rituales o actividades 100% indígenas desde las comunidades originales, ¿sí? Ya no hay.
¿sí? Al menos en El Salvador. Estoy hablando en el aspecto náhuatl. Ahora, no hay. Ahora, por ejemplo, ¿sí? Hay actividades donde sí tienen elementos indígenas, pero tienen elementos cristianos. Porque todos en la actualidad, le pongo un ejemplo, en Santo Domingo de Guzmán se han perdido muchas cosas. Hace años, yo creo que fue hace un año o dos, donde comenzamos a dar los talleres de los llamados del Tunal. Resulta que Nancy Sixta y Nancy Úrsula en esa ocasión dieron el primer taller. Un taller muy completo que dura como 3 horas, que si quieren se los comparto. Y resulta que la comunidad se dio cuenta que ellas hicieron eso y las estaban acusando de brujas. ¿Sí? A Nancy Sixta, ¿sí? Que ustedes la conocen. A Nancy Úrsula, que también ustedes la conocieron, ella ya no está con nosotros. Ellas se asustaron tanto, tenían que dar 2 clases. La segunda clase, ¿saben qué pasó? El pastor a Nancy Sixta le llamó la atención, ¿sí? Y a Nancy Úrsula, que era católica, también le prohibieron hacer el segundo ritual, ¿sí? No pudieron hacerlo, ¿por qué? Porque el pueblo decía, están haciendo brujería, ¿sí? ¿Por qué? Porque ocuparon sahumerio, ¿sí? Hicieron el sahumerio, entonces solo una vez se pudo hacer el taller completo, solo una vez se pudo hacer el taller como debe ser, porque fue la primera vez, ¿sí? El taller del llamado del Tunal. Entonces, prácticamente, ¿sí? A partir de ahí, lo que las abuelas hacían o hacen desde que pasó eso, pedir permiso en su iglesia, pedir permiso en su comunidad. Y Nancy Sixta, por ejemplo, lo que hace, porque ha tenido que dar ese tema, aunque ya no le hemos pedido que lo haga, porque sabemos que es muy duro para ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ir a hablar con su pastor y pedir permiso y decir, fíjese que vamos a hacer esto, pero esto es medicinal, ¿sí? Lo último que yo supe que el pastor le dijo es que no pueden sahumerear, porque eso es invocar al diablo, eso es negativo. Entonces, los otros talleres que Nancy Sixta dio posteriormente, ya no hubo sahumerio, ya no hubo utilización de incienso. ¿Por qué? Porque eso era pecado. Entonces Nancy Sixta tuvo que explicarle a su pastor, a los hermanos de su congregación, y les dijo, es algo medicinal, solo vamos a simular el baño que se hace con las hierbas del susto y un llamado, pero es medicinal, ¿sí? Y eso, así es como ella consiguió un par de permisos, pero después cuando nosotros le decíamos, Nancy Sixta quiere hacer lo del llamado del Tunal, Nancy Sixta se cierra bastante, se pone como un poco incómoda y por eso es que ya no hemos hecho estas sesiones. Nancy Úrsula tenía un poquito más de mente abierta, pero ella ya murió. A Nancy Úrsula sí la acusaban mucho de que hacía cosas, porque ella incluso la buscaban de otros pueblos para curar el mal de ojo. Entonces, a los curadores, y esto pasó desde que vino la religión, ¿verdad? A las personas que curaban con plantas, las personas que creían en esto, como pues los españoles no entendían su conocimiento, pues eran acusados de brujería, ¿verdad? Y eso hasta el día de hoy se sigue sufriendo. Sí, Morena, tiene una pregunta, diga. Sí, Tamashani, la reflexión que se hace con respecto al saumerio, pero la Iglesia Católica lo hace. Sí, O sea, sí. y en Sí. Santiago de Compostela tienen un gran botafumeiro impresionante. Y digo yo, y entonces no entiendo. Sí, Eso era. sí, sí, bueno, en el caso de Nancy Sixta, ella es evangélica, es cristiana evangélica. Con Nancy Úrsula, a pesar de que se le llamó la atención, el pueblo rapidito se saben las cosas. Entonces, ella decía, yo lo voy a seguir haciendo, porque a mí siempre me han buscado, decían ella. Entonces, pero sí, yo me sentí tan mal esa vez que o sea, fue como un
chambre, un chisme que se hizo en el pueblo, y yo después ya me comencé a sentir un poquito apenado con eso. Entonces nunca más se volvió a hacer el llamado del tunal completo, pero al menos quedó grabado en video. Esa sesión dura como 3 horas por si ustedes la quieren ver. Al menos ya Sí, tenemos una Tamastiani. idea de cómo era la forma completa de hacerlo, ¿verdad? ¿Y hay más preguntas, creo? No, vi unas manos levantadas, ¿no? Yo creo que Bien, ahora, hablemos de esto. Esto es un poquito también problemático, pero a mí me gusta mucho mencionarlos. Fíjense que hay muchas personas que vienen a hacer turismo a El Salvador y entonces dicen, mire, Tamashtiani, yo quiero irme a hacer una ceremonia o me quiero ir a hacer tal cosa y tal cosa porque me lo han ofrecido. Los abuelos lo hacen. Mi respuesta siempre es no. En la comunidad ya no se hace nada 100% indígena, que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? El llamado del tunal ahora implica hacer oraciones, ya sea evangélicas o cristianas, pero es una mezcla, ya es sincrético, ¿sí? Ahora, hay muchos movimientos New Age. ¿Qué son New Age? Esto es un movimiento que prácticamente hacen versiones híbridas con ideas fantasiosas y que a la larga también terminan caricaturizando a los abuelos, ¿sí? Porque usted puede ir a ciertos lugares y usted ve, porque yo lo he visto, ¿sí? En algunos sitios arqueológicos, por ejemplo, hacen ceremonias mayas pipiles. O sea, ¿qué tiene que ver? Es como que usted me diga egipcio-estadounidense, ¿sí? Chino-peruano. ¿Qué tiene que ver esa cultura con la otra? No tiene nada que ver, primero. Segundo, ¿sí? Supuestamente hacen el ritual maya, ¿sí? Está bien, tiene elementos mayas, pero resulta que tiene un lenguaje o se utiliza la lengua náhuatl mexicana para hacer el ritual, ¿sí? Pero dicen que son pipiles. Entonces, ¿qué pasa con esa mezcla? Esa es una transculturización, ¿sí? Es una mezcla irresponsable de culturas. Y yo sé que muchas personas están necesitadas de su propia identidad, de su propia cultura, y entonces se abocan a estas cosas, pero realmente es un poquito irresponsable porque, y sumándole a esto, ¿saben qué? Se hacen llamar chamanes. No sé si ustedes sabían, pero los chamanes pertenecen a una cultura asiática. Entonces estamos hablando que son charlatanes que dicen que tienen algo de Asia, algo mexicano, algo salvadoreño y algo maya, ¿sí? Entonces, ¿qué tan serio puede ser esto? Donde le arreglan los chakras, donde le venden varas sagradas, donde le pasan la vara, donde le tocan la vara, donde le saumerian, donde le venden piedras para su corazón, para su curación, ¿sí? Entonces, ¿qué tan serio puede ser esto? ¿Sí? Después Estos invocan a la grupos Pachamama. realmente, ¿cómo? Y después invocan a la Pachamama. Sí, y también a la Pachamama, que es una deidad o un ser de Suramérica, ¿sí? Entonces realmente eso no es cultura, eso no es identidad, esas son ideas fantasiosas, ¿verdad? Y a mí me gusta hablarles bastante en claro porque hemos tenido muchos estudiantes de Estados Unidos que cuando vienen a El Salvador me dicen, ¿a dónde puedo irme a hacer esto? Me han ofrecido esto, ¿puedo ir a hacérmelo? ¿Quién me lo puede hacer en la comunidad? En la comunidad nadie, ¿sí? Otra cosa que estos mismos grupos también vienen y caricaturizan a los abuelos. ¿Por qué? Porque resulta que estas personas que lo hacen casi andan desnudos y andan con plumas y andan con mil cosas así, ¿vea? Entonces cuando llegan a la comunidad la gente dice, ¿y por qué la Nancy anda zapatos? ¿Y por qué el taxi anda pantalón? ¿Sí? ¿Y por qué no andan plumas? ¿Sí? ¿Y por qué se visten como la gente normal? ¿Vea? Entonces los hacen ver al final como una caricatura,
¿Por qué? Porque son personas que hacen ver como que los pueblos originarios, ¿sí? Siguen siendo y vistiendo y actuando como seres primitivos. Entonces, esto realmente es algo que a mí me, sí me disgusta bastante. Entonces, sí quería mencionárselo porque muy probablemente usted se lo va a topar alguna vez en El Salvador, ¿verdad? Sobre todo si usted está buscando su cultura, su raíz, y es algo que definitivamente se lo va a topar. Sí, diga, Bella. Tamashtiani, tengo esta pregunta para usted y para todos los compañeros, em, considerando especialmente también el tema del diáspora. ¿Qué podemos hacer nosotros para, por uno, protegernos, para no caer en las manos de estas personas, de charlatanes? ¿Y cómo podemos conectar nosotros con las cosas que sí todavía existen o son accesibles y de una forma respetuosa? Qué bonita Bueno, pregunta. sí, lo que yo les recomiendo es que visiten a las comunidades que ustedes Ujú. sepan que son indígenas, ¿sí? Izalco tiene una gran historia. Usted va a Izalco, tienen alcaldía del común, tienen cofradías muy bien organizadas, pero usted va a Ujú. decir, pero tal vez esto no es lo que busco porque tiene más sincretismo, porque usted comienza a ver una ceremonia y de repente ya le están rezando el Padre Nuestro, ya le están rezando un Ave María. Pero esto es el sincretismo, esto es a lo que se ha llegado o a lo que ha quedado nuestra cultura. Este es el objetivo de esto, ¿verdad? Decirles, ya no hay nada puramente indígena en las comunidades originales, ¿sí? Usted va a Santo Domingo de Guzmán y dice, a mí me gustaría que me hagan una limpia de huevo, pues del mal de ojo, por ejemplo. Se la hacen, pero dentro de la práctica indígena, ¿sí? Van a comenzar a invocar a Dios, van a empezar a invocar a la Virgen, van a ocupar elementos incluso cristianos, le van a rociar agua bendita, le van a, o sea, ya es todo sincrético, ¿verdad? Quiere un llamado del tunal, le van a imponer manos, le van a imponer manos orando. O rezando, entonces todo las prácticas que usted vaya a encontrar ya no son puramente indígenas, son sincréticas y ese es el punto final, vea. O sea, decirles que si usted busca en la comunidad algo puramente indígena, pues ya no lo va a encontrar porque nadie tiene esa mentalidad de hace 200 años, ¿verdad? Ya no encontramos nada puro, ¿sí? Aparte que eso del huevo ni siquiera es de este continente. Bueno. Wow. Tamachtiani quería agregar otro punto, un punto más, o sea, para responder a la compañera Bella, que por eso es importante también el trabajo de Neichan Sephora, de tener este material también en inglés y supongo que en un futuro no muy lejano, también lo vamos a tener en otros idiomas, porque tenemos compañeros que hablan un montón de idiomas, entonces es importante que todo este trabajo se traduzca en otros idiomas porque tenemos diáspora que no hablan español, han crecido en Alemania, han crecido muy lejos del Salvador. Entonces ellos están buscando una manera de reconectarse con sus raíces. Entonces si encuentran la información del Tamachtiani, de la escuela, de Nancy Sixta, en el idioma que ellos hablan, eso les facilita mucho a que ellos se conecten a sus raíces de una manera correctamente. O sea, y por eso es importante apoyar el trabajo que hace el Tamachtiani y la escuelita, apoyarlo para que la gente que en verdad está buscando esa conexión la encuentre. O sea, tenemos que cuidarnos de uno al otro, básicamente. ¿Mm? Sí, Exactamente. gracias, Valerie. Bueno, Y yo vamos. también quisiera agregar, ¿Sí? Diga, diga, ay, perdón, Tamastiani. diga. Y yo también quisiera agregar otro comentario para Bella. Yo, por ejemplo, estoy en el extranjero, estoy en los Estados Unidos y pues yo lo que he visto en los Estados Unidos, donde todavía sí hay comunidades indígenas que pues no se han convertido ni tienen como este sincretismo religioso, ¿verdad? Al cristianismo.
es que hay ciertos museos que han trabajado mucho con estas comunidades para decir, miren, nosotros entendemos que en el pasado hemos hecho muy mal. Nosotros tenemos objetos religiosos de ustedes y quisiéramos o entregárselos, o sea, regresarlos a sus comunidades, o quisiéramos darles un espacio especial dentro de nuestro museo para que ustedes realicen esos rituales que todavía se hacen. Entonces, también, si tú quieres, porque yo entiendo que usted está en Canadá, entonces si usted quiere, trate de ver si hay un museo allí, justo Sí lo allí, hay, eh, que, bueno, eso es muy triste de varios. escuchar, pero sí, sí hay como que interés, ¿verdad? Con una institución, no tiene que ser un museo, puede ser una universidad, ¿verdad? Para como empezar a tener este tipo de conversaciones. Yo creo que eso es lo más importante, es empezar a tener estas conversaciones. Gracias. Bueno, bien, siguiendo, bueno, ya hablamos un poquito del llamado del tunal, que esto también era un parte esencial de la discusión, ¿verdad? Diga, Bella. Perdón, solo quería agregar algo y muchas gracias a los compañeros que contestaron. Como he mencionado, soy mitad cubana y también soy practicante de la santería. Y además, viviendo acá, mi mamá trabajó mucho con las comunidades indígenas, específicamente con una comunidad aquí, una reserva que se llama Tsutina. Y he visto los rituales y bueno, he tenido la bendición de también tener esa, digamos, esa cercanía y ese conocimiento, ser expuesta a eso. Pero te digo, también en parte por mis propias experiencias con la tradición de la cultura de mi papá, sí me preocupa esto en cuanto a, especialmente los salvadoreños de diáspora, ¿sabes? Y sí me pregunto, digamos, yo estoy estudiando antropología, cómo navegar estas cosas, igual asegurándonos de que hay seguridad, de que hay respeto. Pero también me pregunto, en El Salvador, como se han perdido muchas cosas, ¿cómo navegamos las cosas que se han perdido? No sé si me entienden bien, ¿sabes? Mm, Ya sea a través del sincretismo o adoptando otras tradiciones de culturas más cercanas, no sé. mm. Bueno, pero adoptando sería lo mismo que estamos criticando hace un momento, ¿vea? Ejé, También, porque ejé. sí, 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 Pero sí, digo, digamos, adoptando, por ejemplo, digamos en Cuba, por ejemplo. sí. Nosotros usamos un tipo de, bueno, es como una moneda de coco que se usa para adivinación, pero originalmente en Nigeria se usaba un tipo de nuez que no había en Cuba. Por lo tanto, nosotros llegamos a usar el coco, ¿me entiendes? Digo adoptar en ese sentido, no adoptar, adaptar, mejor es la Sí, palabra. ajá, ajá, ok. Sí. Bueno, gracias, Bella. Bueno, vamos a hablar sobre la segunda mitad. Bueno, vamos a comenzar la segunda mitad. Señoras y señores, que eso es lo que teníamos que estudiar esta semana. Como les decía, ¿verdad? La otra semana, perdón, el día de mañana tenemos la otra mitad. Hoy pues vamos a ver bastante poquitos porque quería comenzar haciendo una reflexión sobre estos aspectos y que ustedes conocieran como los antecedentes del por qué en El Salvador prácticamente ha desaparecido todo lo nuestro, ¿sí? Y dentro de la tradición oral náhuatl, y dentro de esta clase también vamos a hablar sobre los siguientes señores y señoras y los seres mitológicos. Vamos a hablar sobre Xipetotec, que su nombre sería Xipetztutegu, Taluk, que probablemente usted lo conozca como Tlaloc, Nanahuatzin, Ejegat, Papalut, Tzitzimit, Quetzalguat, Tunatiut, y bueno, Quetzalguat estaba repetido ahí, fue error mío. Y vamos a también conocer sobre Neguyangúat, los huracaneros y Zipacti. Sobre todos estos personajes vamos a estar hablando entre hoy y mañana, porque vamos a ir profundizando un poquito sobre sus historias. Vamos a comenzar con Xipetztutegu.
o el famoso Xipetotec. Creo que la mayoría en El Salvador lo conocen como Xipetotec, pero ese es el nombre mexicano, vea. Entonces, el nombre salvadoreño viene de Xipetz, que es pelado, y Tutegu, nuestro padre pelado. Se han encontrado diversas figuras, ¿sí? Tanto figuras hechas o figuras talladas también en piedra. Y hablando del sincretismo religioso, en El Salvador no hay nada más sincrético que el Día de la Cruz. El Día de la Cruz, en náhuatl, en la antigüedad, su nombre original era Neachtuat. Neachtuat era una fiesta que se organizaba los primeros días de mayo, ¿sí? Ahora se celebra específicamente el 3 de mayo. ¿Por qué? Porque se invocaba o se le dedicaba, ¿sí? Se le ofrendaba, esa es la palabra correcta, se le ofrendaba los frutos o comida, diferentes cosas, a dos grandes señores. El Día de la Cruz, bueno, Neachtuat, no sé si ya les dije esto, pero significa primera agua. ¿Por qué? Porque el invierno en El Salvador comienza en mayo, ¿sí? Prácticamente con Neachtuat se santificaba o se iniciaba el invierno, ¿sí? Eso es lo que se estaba celebrando, lo que se conmemoraba, la llegada de el Señor de las Aguas y del Señor de la Regeneración, ¿sí? Se les entregaban frutos a Xipetztutegu y a Taluk. Xipetztutegu es el señor de la regeneración y Taluk es el señor de las lluvias, ¿sí? Cuando llega el invierno, el 3 de mayo a El Salvador, o en mayo a El Salvador, ¿sí? Comienza a llover. ¿Y qué pasa cuando comienza a llover? La tierra estaba café, estaba seca, estaban hojas secas, todo está seco. Y ahí es donde viene el Señor de la Regeneración, Xipetztutegu, y comienza a florecer todo, comienza a cambiar todo, se comienza a reverdecer, ¿sí? Entonces era una actividad que se conmemoraba para estos dos grandes señores, ¿sí? Y pues prácticamente la Iglesia Católica vio en esta celebración una gran oportunidad para meterse. Sí, entonces la iglesia, ¿qué es lo que hace? Dicen, bueno, miren, estos hacen altares, hacen ofrendas, pongámosle una cruz, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa. Pero nuestros abuelos fueron más inteligentes todavía porque dijeron, está bien, vamos a poner la cruz, pero vamos a poner una cruz de giote, de palo de giote, ¿sí? ¿Y qué características tiene el palo de giote? Es que se pelaba igual que Xipetztutegu. Ya vamos a ver algunas fotografías para comparar. Esta fiesta antiguamente se realizaba para pedir que todo lo que iba a ser sembrado se lograra cosechar con éxito. Por eso, cuando se sincretizó, se ponía la cruz de giote con las ofrendas y se bañaba con agua la cruz para que la primera lluvia llegara y la cosecha fuera buena. Acá está Xipetztutegu y a un lado está el palo de giote que se decide ocupar para hacer la cruz del 3 de mayo. ¿Sí? Entonces, qué inteligentes fueron nuestros abuelos, ¿verdad? Porque les dijeron, sí, tráenos la cruz, ¿verdad? Pero nosotros decidimos con qué material hacerlo y ellos lo hacen con este árbol, con el palo de giote que les recordaba a su señor original. Entonces la actividad se siguió haciendo, no dedicado a la cruz, no dedicado al nuevo señor, era dedicado al mismo señor antiguo que se veneraba antes de la llegada de la cruz. Diga, Jairo. Yo quería Jairo, hablar sobre diga, ¿sí? otro aspecto de sincretismo, porque en La Libertad, Departamento de la Libertad, hay un Ajá. lugar que se llama San Juan Opico, y se cree que el origen del nombre Opico es de Yopi, que Yopi era otro nombre para Xipetztutegu. Y estaba leyendo de que el patrón
El santo patrón de ahí es San Juan Evangelista. Leía que Xipe Totec tenía como patronazgo, digamos, a los orfebres y la gente que sufría enfermedades, creo que también. Y la leyenda de San Juan Evangelista es de que él lo representan normalmente con un cáliz hecho de oro y toma el veneno y no le hace nada. Entonces a mí me pareció curioso porque era como que estaban enmascarando lo que está diciendo usted, enmascaraban a los Sí, señores sí, sí. antiguos con los santos nuevos. Sí, y el mejor ejemplo también de esto es la Virgen de Guadalupe, vea. También, esto, la Virgen de Guadalupe no está por acá, pero lo vamos a hablar, yo creo que mañana vamos a hablar sobre eso, porque a la mamá del Taksin Ejegat la han disfrazado como la Virgen de Guadalupe. También, esto también es un tema delicado, pero mañana vamos a profundizar un poquito más. Y bueno, acá hay algo bien interesante. Vamos a escuchar un audio en donde vamos a escuchar que había una tradición que era el baño de la cruz para llamar a la lluvia. El 3 de mayo la celebraban de verdad. Y si pasaban esos días que no llovía, esperaban la lluvia. Como la era para la siembra, necesitaban mucho la lluvia y no caía agua. Entonces lo que ellos hacían, el secreto de ellos, de los católicos, bañaban, agarraban 3 caladas de agua, le bañaban la cabeza de la cruz y tenían la fe que sí iba a llover. Y de veras a veces que en la noche, otro día hasta amanecía lloviendo. Eso ha pasado años así que Dios les concedía la lluvia. Pero ha habido años que aunque hacían esos secretos que decían, no llovía. ¿Qué es lo que hacían? Pasaban en los caminos que llevaban la imagen de San Isidro, dicen que se llamaba. Ese lo llevaban en andadía, pasaban en los caminos rezando, cantando, para que Dios tenga misericordia y manda el agua. Ahí está, gracias. Aquí probablemente ocupamos este audio para que ustedes también puedan investigar un poquito quién es San Isidro, porque ya vieron que la cruz representa a Xipe Totec, pero probablemente San Isidro representa a Taluc, ¿sí? El señor de las aguas, ¿verdad? Porque como les decía, prácticamente el agua bañaba la cruz y pues la cruz llamaba el agua, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos son sincréticos. No hay nada más sincrético que el Día de la Cruz, ¿verdad? Bien, continuando porque tenemos que avanzar. Tenemos a Taluc, ¿sí? Taluc es el señor de las aguas, el señor de las lluvias. Nosotros en El Salvador crecimos viendo la serie El Cipitío, ¿sí? Entonces, la mayoría de salvadoreños dicen el abuelito Tlaloc, porque es lo que nos enseñó el Cipitío, ¿vea? Entonces, pero su nombre en náhuatl salvadoreño es Taluc, ¿sí? Tlaloc es mexicano, ¿vea? ¿Sí? Aquí es Taluc. Además de encontrarlo en la celebración del Día de la Cruz, lo tenemos presente en el habla de los nahuablantes, pues se sabe que en náhuatl alguien, un ser superior, da el agua, da la lluvia, aunque ya no se mencione y nadie recuerde a Taluc. Yo he preguntado a muchos abuelos y nadie recuerda nada sobre él, no tienen historia sobre él. Pero lo gracioso es que cuando usted dice, ya vamos a ver algunas frases donde se refiere a la lluvia, hablan de él, pero sin decir su nombre. Entonces, bueno, en El Salvador también, ¿cómo sabemos que sí existió? Bueno, porque se han encontrado figuras sobre él, se han encontrado petrograbados sobre él, y también lo encontramos en el libro de mitos y leyendas de los pipiles de Itzalco. Y pues vemos acá está el libro. Este libro se los comparto yo en el nivel 1. Si no lo tienen, pues yo se los puedo volver a enviar. Y en el apartado del agua, en la página 19, si no estoy mal, pues menciona sobre el impetuoso Taluc, ¿vea? ¿Sí?
Y pues ahí de hecho pueden ver el equipo de la lluvia, que ya vamos a hablar en un momento sobre eso, porque no es solo Taluk y ya, Taluk es el jefe, ¿verdad? Él tiene a sus ayudantes, tiene sus otros seres que le ayudan. Tenemos aquí algunas figuras de Taluk del Muna, por ejemplo, que ustedes las pueden encontrar en el Museo Nacional de Antropología. Y tenemos a Taluk en el sitio arqueológico de Igualtepec, ¿sí? Sitio que está bastante vulnerado. ¿Vea? Mañana vamos a hablar un poquito más sobre esto también. Y tenemos algunas frases. ¿Sí, Alex? No, no, también está plasmado en Tazumá Tlaloc también, en En la famosa, Tazumal. sí, Ajá. en la estela Tazumá, en la parte superior, de arriba, la corona de la mujer gobernante, que posiblemente sea la Chalchicuéyatl o Mm, Chalchitlicue, y tienen ajá. las anteojeras, la bigotera, y es un Tlaloc también. Qué chivo. Si puede, mándenos fotos. Yo Ahí, ahí solo una vez he ahí ido envío. a Tazumal. Ah, no, no, esa Vaya. la pueden, la estela está en el Museo David J. Guzmán, el MUNA. Ah, en el Allá está. museo. Ahí voy a Ah, enviar la bueno. foto. Sí, gracias. Bueno, tenemos algunas frases en donde usted va a poder cuestionarse quién es él o ella. Resulta que, por ejemplo, cuando usted dice que está pringando en náhuatl, usted dice, ante yagimaga wey at maya shikshini. Esto es bien chistoso porque dice, hoy él ya no ha dado agua, solo está pringando. ¿Quién es ese él? ¿Sí? Cuando usted les pregunta a las abuelas, ¿quién es ese él? Porque me dice que él no ha dado agua. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que es él? Porque el verbo gimaga está conjugado con él. Si yo doy agua, yo digo nik maga. Si vos das agua, vos decís tik maga. Pero si yo digo gimaga es porque él está dando agua. Ahora, ¿quién es ese él? ¿Sí? Y usted le pregunta a los abuelitos ahora, mire, ¿quién es ese él? Ah, es Dios, es Jesús, les van a decir ahora, vea. Pero ¿quién era ese él antes de la llegada de la nueva religión? ¿Sí? Nos hace acordarnos a Talu. Otra oración, y por ejemplo, cuando se habla del temporal, de cuando llueve mucho, dicen, Angi Chihuahua Tapayawit, hoy él hace o está haciendo temporal. ¿Sí? ¿Quién es ese él? Nos volvemos a preguntar y podemos responder que antes de que fuera el Dios que ahora los abuelos, si usted les pregunta a todos, todos le van a decir Jesús, vea, Dios. Pero ¿quién era ese él antes de él? Era Taluk, el señor de las aguas. Ahora, ¿por qué nadie recuerda historias de Taluk en la comunidad? ¿Por qué nadie habla de él, pero sí hablan de la Cuyancúa, de los Tepehuas, huracaneros y de otros? Porque Taluk era uno de los señores más importantes para la cultura, ¿sí? En El Salvador se han encontrado muchas figuras de Taluk. Eso indica que era un personaje importante, ¿sí? Y se imaginan, para la iglesia debió verlo como uno de sus enemigos más grandes, ¿verdad? ¿Sí? A este le hacen mucho caso. Hay que deshacernos de él, ¿verdad? Entonces, seguramente le apostaron mucho a su desaparición, a su olvido, y por eso es que nadie en la actualidad se refiere a él. Solo podemos encontrar pequeños vestigios. Vamos ahora con Nanahuatzin. Nanahuatzin, esta es una historia muy interesante. Nanahuatzin en la mitología nahua de El Salvador, porque esto es bien interesante, Nanahuatzin en la mitología mexicana es opuesta a la que en El Salvador se conoce. Porque en la cultura nahua mexicana, Nanahuatzin es hombre, ¿sí? Y Nanahuatzin se sacrifica y finalmente ella es el sol.
Sí, ella es la que se convierte en el sol. Entonces, pero en El Salvador su historia es diferente. En El Salvador es eh, la única señora a la que yo conozco que ha tenido la capacidad de reencarnar, si podemos llamarlo así. Yo creía que en nuestra cultura esto no se podía hacer, porque sabemos que nuestro tunal, pues se va a un lugar, ¿verdad? Se va al Mictán. Pero yo creo que ella, por ser una señora, porque ella no es igual que usted, igual que yo, ¿sí? Ella es Nanahuatzin, es una deidad, es una señora, ¿sí? Entonces, ella ha tenido la oportunidad de vivir 3 veces, o quizás 4 todavía de estar viva, vea. Le voy a contar así brevemente sus 3 vidas y qué es lo que hizo en cada una de sus vidas. En la primera de las vidas era una mujer, sí, tenía un esposo, tenía un esposo, casi una vida normal, ¿sí? Y resulta que Nanahuatzin era algo pícara, ¿sí? No era una mujer tan inocente. Y resulta que Nanahuatzin se dormía con su esposo y durante la noche dice que dejaba solo su tronco, pero salía su cabeza, salían sus piernas, salían sus brazos, ella se desmembraba, era la mujer que se desmembraba, ¿sí? Y se iban a pasear, ¿verdad? Se reunían los brujos y las brujas en un lugar, dicen los abuelos. Ahora, porque lastimosamente nuestros señores y señoras han sido degradados a brujos, a espíritus y a espantos, ¿sí? Porque pues a eso lo orilló la iglesia, ¿sí? Entonces resulta que se reunían todas las brujas y brujos y ahí iba ella, dicen. Supongo yo que eran señores y señoras las que se reunían. Señores y señoras, entendámoslos como deidades, ¿verdad? Entonces resulta que el esposo se da cuenta. ¿Por qué? Porque los vecinos le cuentan y le dicen, mira, tu mujer sale todas las noches y no, le dice el esposo, yo la siento todas las noches, no hombre, lo que te deja es el tronco, le dice la gente. Entonces resulta que en algunas historias dice que va a hablar con el sacerdote del pueblo, con otros dicen que va a hablar con una bruja o con un brujo, y el brujo le dice, mira, échale ceniza al cuerpo de tu mujer cuando ya se haya ido, ya nunca más se va a volver a pegar en el tronco. Entonces, dicho y hecho, el Señor lo hace, le echa ceniza y no la deja entrar. Entonces, ¿qué pasa? Dice que Nanahuatzin brinca porque Nanahuatzin necesitaba su cuerpo para poder vivir y se le pega en el cuello al Señor. Entonces ya Nanahuatzin se pega como un parásito al Señor y todo lo que el Señor come, ella lo absorbe. Sí, todo lo que el Señor sentía, pues ella lo sentía porque ya pertenecían a un mismo cuerpo. Como un plan para deshacerse de la cabeza de Nanahuatzin, el Señor, el esposo, dice, mira, vamos a cortar girayol, es un fruto en El Salvador, vamos a cortar y vamos al campo, ¿vea? Entonces resulta que le dice, mira, yo me voy a subir al palo y vos me esperas aquí porque me da miedo lastimarte, ¿vea? Si yo me subo al palo. Entonces Nanahuatzin le creyó a su marido y resulta que en eso dicen que pasa también un venado. El marido quería escaparse, ¿vea? Pero en eso pasa un venado y dice que Nanahuatzin, del susto porque oía que venía corriendo algo, brincó y se le pegó al venado. Dicen que el venado, cuando sintió que la cabeza estaba pegada sobre él, corrió más rápido, se sangoloteaba, no miraba bien y se fue a estrellar y murió. Se fue para un barranco y se murió. La cosa es que la cabeza de Nanahuatzin sale rodando y se pega a un palo, a un árbol. Y de ahí surge el palo de morro. Esa fue su primera vida de Nanahuatzin. Después dicen que el árbol de morro nació, vea, ¿sí? Y no sé si han visto los palos de morro, pero parece que tuviera cabezas, un montón de cabezas el palo de morro, vea. Cabezas que le cuelgan, que le nacen del árbol. Entonces viene Nanahuatzin en su segunda vida
¿sí? Tal parece que ella no recuerda sus otras vidas, tal parece, según lo que cuentan los abuelos. Entonces ella viene y pues ya es una señora, dice que ya estaba anciana, ya estaba grande, y dice que un día caminando mira un palo de morro. Sí, la misma señora de la que había provenido, o sea, murió en el palo de morro y ella vio un palo de morro. Entonces le llamó la atención porque en ese palo de morro se estaba a mover y mover. Y resulta que agarra el fruto, lo parte y ve que salen dos niños del morro, un niño en cada mitad. Estos niños van a ser los primeros huracaneros, que ya vamos a hablar también un poquito sobre ellos, pero resulta que Nanahuatzin en la primera vida era algo pícara, en esta vida era algo mala gente, ¿sí? No era del todo buena. Resulta que cría a los niños, los alimenta y todo, pero como que no era del todo buena, porque resulta que mandaba a los niños a pescar, mandaba a los niños a traer comida, y los niños se dormían y tenían gran hambre, dice. Entonces ella lo que hacía es que les juntaba la manteca de, por ejemplo, de los camarones o de la comida, y entonces cuando ellos despertaban pidiendo comida, dice que les decían, pero si ya comieron, tóquense la boca, tienen la grasa, la manteca de la comida, y ellos se lo tocaban y decían, es verdad, pero ¿por qué tenemos hambre? Vea. Entonces, bueno, estos niños resulta que, como ya saben, de grandes van a ser los huracaneros, fueron los primeros huracaneros. Entonces, ellos resulta que también se ponen serios porque la descubren. Un día se hacen los dormidos y la descubren. Entonces le dijo, mira, le dijeron, vea, bueno, como has sido tan mala con nosotros, te vamos a poner 3 pruebas. Y si no pasas esas 3 pruebas, pues te vamos a comer el corazón. Entonces le pusieron varias pruebas. Ellos ya tenían un dominio del agua. ¿Por qué? Porque recordemos que ellos son los que ayudan a Taluk a hacer llover. Entonces resulta que estos niños ya dominaban y guardaban, por ejemplo, aguas en matatas, ¿sí? Las cebaderas, las matatas, usted sabe que son como redes. Ahí no se puede guardar agua, pero ellos sí podían, sí tenían ese control de las aguas. Entonces vienen y le dice, bueno, necesitamos que llenes esto de agua. Y Nanahuatzin dice que tiraba y tiraba y tiraba el agua y no podía, simplemente no podía, ¿verdad? Porque ella no podía dominar el agua. En la segunda prueba le dijeron, mira, tenés que orinar así, como estamos haciéndolo nosotros. Y se subieron arriba de la casa y rodearon la casa. Y como ellos de alguna manera ellos tenían control del agua, ¿ve? Entonces ellos orinaban y orinaban y orinaban y orinaban y orinaban y no paraban. Entonces Nanahuatzin tampoco pudo hacerlo. Y me parece, vamos a ver cuál es la última prueba. Ah, la última prueba era que enderezara un palo, un árbol. Y entonces les dijeron, mira, nosotros enderezamos este palo torcido, enderezalo vos. Y no lo pudo enderezar Nanahuatzin. Entonces dice que Nanahuatzin corre y corre y corre en el campo y dice que iba comiéndose todo lo que ella podía, comía tusa, comía tierra, comía de todo, porque la intención de Nanahuatzin era que se escondiera su corazón bajo todo esto y no pudieran encontrárselo. Lastimosamente encuentran el corazón de Nanahuatzin, bueno, encuentran a Nanahuatzin, le sacan su corazón y lo ponen a cocer en brasas. Esto se parece mucho a la versión mexicana, porque en la versión mexicana le quitan el corazón a Nanahuatzin, pero allá es hombre, y lo ponen en las brasas, y ahí es donde ella trasciende como el sol que conocemos, ¿verdad? Pero es hombre allá. Entonces aquí tiene una historia más interesante. Y su última vida, que es la más fructífera, la mejor para nosotros, porque ella nos dejó el maíz, resulta que ella pues va volando un día por ahí, ¿verdad? Y resulta que ve que hay un montón de hormigas bien gordas, ¿verdad? Esta historia creo que ya se la saben, le hemos contado varias veces, pero ve unas hormigas bien gordotas, ¿verdad? Entonces les pregunta, bueno, ¿y de dónde sacaron esto, ¿verdad? Y y las hormigas no le querían decir, ella se arranca un pelo de su cabeza, las amarra al centro y les saca la verdad, ¿verdad? Las
la ciñe bastante con los pelos. Y cuando ya las hormigas están prácticamente por partirse a la mitad, las hormigas le dicen, están en aquel cerro. Entonces, Nanahuatzin va al cerro y dice que le pega patadas, ella se deja caer y bueno, hace un montón de cosas. Y hasta la tercera vez dice que hace que cae como un rayo, entiendo yo. Entonces dice que explota, el maíz sale volando por todas partes y pues ella queda contenta. Ahí termina la historia. No se sabe si Nanahuatzin regresó, si tiene más vidas o qué. Entonces Nanahuatzin va por la explosión del cerro, ¿sí? Porque imagínense, abrió un cerro y debió explotar, vea. Va a quedar incrustada en unas espinas de Izcanal. Y pues prácticamente quedó atravesada, quedó, ¿cómo se le llama? Como empalada, podemos decirle. Y pues ahí murió, pero murió contenta porque dejó el maíz afuera y todos conocemos el maíz gracias a Nanahuatzin. Voy a ir un poquito rápido porque me faltan 3 personajes en esta clase y terminamos. Vamos a hablar sobre la Guyangúa y los arbolarios. La Cuyancúa, pues sabemos que, bueno, mejor me voy a pasar para, bueno, no, por partes, porque si no, no vamos a poder escuchar lo que teníamos preparado. La Cuyancúa es un personaje, pues que sabemos que es una culebra, que tiene cara de cerdo, pero esta es la encargada de formar las nubes de tormenta. ¿Sí? Tiene otra historia que también la estudiamos en el nivel 1, no sé si se recuerdan, que cuida un tesoro, pero hoy pues no vamos a profundizar mucho en eso. Pero la Cuyancúa básicamente en el equipo de la lluvia, su misión es hacer las nubes de tormenta, ¿sí? Ella nos avisa, ¿verdad? Con su canto. También otros miembros del equipo de la lluvia son los huracaneros y las huracaneras. Hay hombres y mujeres. Los huracaneros hombres tienen una historia muy interesante. Vamos a escuchar estos audios. Los huracaneros son hombres, pero son espíritus también. Ellos son hombres, vienen volando. Ellos vuelan como que tienen alas también. Y ellos cuando viene la lluvia muy fuerte, ahí vienen ellos también. Y ellos hacen un gran desastre. Ellos pasan botando palos, ramas y árboles, frutas, todo lo que hayan. Cuando ellos pasan, y si hay también sembrados, que había grandes milpas grandes, y ellos también pasan dejando como que algo ha pasado encima de la milpa, lo dejan todo tirado en el suelo. Eso es lo que hacían. Cuando ellos salían de allá donde ellos son, tronaba. Esa era la señal que venían los huracaneros, pero ellos volaban, según así me han dicho mis abuelos. Bien, vamos hoy con las huracaneras. En las huracaneras, según me han dicho mis abuelos, que eran muchas mujeres, ellas eran jóvenes, pero ellas se invitaban cuando iban a venir con los jóvenes también, y venían muchas muchachas huracaneras, también ellas eran espíritus, ellas podían volar también, y lo mismo hacían, era un poco más grande el cabello, ellos sí que tenían un cabello pero larguísimo, y con eso pasaban amarrando todas las ramas, palos, todo lo que hallaban. También hacían un gran desastre, más que los hacían los huracaneros hombres, pero estas son... Resulta que los huracaneros tienen varias misiones. Dentro de ellos son los encargados de hacer los truenos. Ellos son los encargados de recoger el agua. Se recuerdan que desde chiquitos, ¿sí? Ellos recogían el agua en sus matatas y se los llevan al cielo, ¿sí? Ellos son los que recogen el agua y la preparan en los cielos para después dejarla caer. También, dentro de la tierra, ellos son los que forman ese viento, ese aire que usted siente antes de que llueva. Cuando usted dice, ay, ya va a llover, dice usted, porque siente una brisa, un aire raro. Ese aire ellos lo fabrican, ellos lo hacen, y pues prácticamente
Bueno, ese es el trabajo de los huracaneros, entre otras cosas, que ya vamos a oír algunas otras historias. Y bueno, entonces prácticamente aquí está el equipo de la lluvia, ¿vea? La Cuyancúa, que trabaja desde los ríos, formando las nubes de tormenta, los huracaneros en el cielo, cuando ya guardaron el agua, hacen los truenos, y hacen los vientos de la tormenta, y la otra semana, no sé por qué digo la otra semana, es mañana. Vamos a ver también que para algunos abuelos los huracaneros también hacían temblar. Por los temblores de los cambios de estaciones. Y resulta que también tenemos a Taluk, el mero jefe, vea. Todos estos son como sus empleados. Ahora, ellos pues estaban sujetos a lo que decía Taluk, vea. Si Taluk dice que llueva, pues los huracaneros tiraban el agua, ¿sí? Si Taluk decía no, entonces por mucho que haya cantado la Cuyancúa y por mucho que hayan guardado el agua, hayan hecho los truenos, hayan hecho el viento de la lluvia, pues no llueve porque Taluk no les dio la autorización. Y vamos a escuchar, así como al inicio de la clase veíamos también que se podía invocar a la lluvia bañando un palo de giote, bañando la cruz de giote, también los abuelos podían espantar a la lluvia. Con esto vamos a terminar. Lo que podían hacer cuando oían o escuchaban tronar los huracaneros que dicen que eran de Chiltiupán. Pues lo que hacía la gente dice que bueno, empezar al oír que porque empezaba a tronar y tronar y tronar, así bien a la distancia, no tan cerca. Entonces la gente lo que hacía era prepararse con los caracoles, tirar ceniza en el patio, hacer una cruz. Y también ya cuando ya estaba más cerca, que ya los relámpagos, porque como cuando empieza ya a tronar más fuerte y ya la lluvia con el viento se oye que ya viene cerca, porque ya viene soplando, se oye que el tronido de las ramas que caen y todo eso. Entonces lo que hacían los que podían, porque eso era la gente que podía, tenía sus formas de, más que todo como tipo maña o brujería. Dice que lo que hacían era sacar un guacal con agua afuera en el patio de la casa, y ahí ponían un guacal con agua, o sea, el guacal le llenaban de agua, y encima del guacal con agua ponían unas como tipo dagas en cruz, y ponían un espejo también, porque cuando ellos reflejaban, digamos, de los relámpagos que tronaban, inmediatamente el espejo iluminaba y se veían ellos ahí. Entonces ellos cuando veían que estaba el espejo, se le quedaban viendo el reflejo, y entonces caían, ¿cómo se llama? Se iluminaban. Entonces dije que caían sembradas en las dagas que tenían en cruz dentro del huacal. Esa era la forma que ellos fueron terminando con los huracaneros, porque antes dije que mucho molestaban, que la milpa las quebraba. Bueno, eso lo alcancé a ver yo todavía, que quebraban milpas, que dejaban unas cosas como que era una buba, pero es un hongo, pero ellos decían que era las heces del huracanero. Entonces la mayoría de mazorcas de maíz quedaban con eso casi por mitad, con esa cosa. Entonces a ellos no les gustaba porque se desperdiciaba la mazorca. Y también lo que hacían era botar las ramas encima de la milpa y dejarle un solo desastre. Y por eso es que se enojaron.
y empezaron a pitar los caracoles y todo eso. Ese sí todavía escuché yo cuando estaba pequeño, que estaban unos señores que al oír los huracaneros empezaban a pitar, pero eso del huacal con las dagas y esas no alcancé a ver, solo me contaron. Bien, y pues bueno, vimos que eran bastante traviesos los huracaneros, vea, las muchachas enredaban sus pelos en la milpa, las quebraban y pues la gente se comenzó a organizar y les mencionaba del Huitlacoche, no sé si entendieron, pero prácticamente los huracaneros también iban a las milpas a hacer sus necesidades, era el estiércol de ellos, vea, lo que les caía a las milpas, a los elotes. Ahora en español a eso usted le llama huitlacoche. Sí, en náhuatl los abuelos le dicen cuitarbolario, que viene de cuit, es el excremento, vea. Sí, es huit y cuitarbolario. Iquit, sí, que por eso le dice usted huitlacoche, pero viene de acá, de las heces del arbolario, o sea que no solo destruían, sino que también le hacían la maldad de hacer sus necesidades sobre la milpa. Bueno, hemos llegado al final. Mañana vamos a continuar con la otra mitad, ¿sí? Pero el huitacloche no lo ocupaban también para hacer algo de comida, un plato. Yo entiendo que ahora se come. Hoy sí se hacen quesadillas. Se come, pero antes no sé si se consumía o no, Deliciosas. porque o sea, es visto como el estiércol de los huracaneros. Son las más caras, de hecho. Sí. Ok. Bueno, Adiós, bueno, Tamastiani. de nada. Nos vemos. Mañana continuamos con los otros seres que nos hacen falta. Bueno, Ñawa, Yectayuwa. Interesante, Tamastiani. Gracias. Bye. Ñawa.